¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a Foro Global, el espacio de Foro TV especializado en temas internacionales. Es noche de viernes, noche de conversaciones globales y en esta ocasión me acompaña Luz María de la Mora. Vamos a hablar nuevamente de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una actualización de en qué se quedó el año pasado y lo que se puede esperar para este 2018. Así que ya lo sabes, no te vayas, acompáñanos los próximos 30 minutos. Esto es Foro Global, comenzamos. Gracias por estar esta noche con nosotros en Foro Global. Como te comentaba al inicio, se encuentra nuevamente en el estudio Luz María de la Mora. Ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Yale. Se especializa en inteligencia comercial, comercio exterior y desarrollo de empresas de mujeres. Fue parte del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, además de jefa de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Unidad de Relaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía. También es profesora afiliada al Centro de Investigación y Docencia Económica y consejera del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI, y nuestra experta, nuestra experta de casa para todo lo que tiene que ver con la renegociación del TELCAN. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Genaro. Feliz año nuevo, por cierto. Feliz año para ti y todo tu auditorio también. Oye, a lo largo de todo el 2017, yo digo que eres la experta de casa porque tú eras quien venía prácticamente a darnos luz de lo que ocurría en esta renegociación del año pasado, una renegociación que empezó por ahí de la primavera, cuando Donald Trump le notificó al Congreso que iba a empezar esta renegociación, que había amenazado a lo largo de toda la campaña. Cada vez que venías yo te preguntaba primero, ¿ya se van a salir? ¿No se van a salir? Entonces no, ahí están todavía con las mesas de negociación, los distintos temas. Fueron 5 rondas, ¿no? Sí, así es. En el 2017. ¿Por qué no empezamos por ahí, un poco recordándole a la gente lo que ocurrió en el 2017, un balance de esas pláticas que en algunos momentos fueron ríspidas, en otros parecían que más sencillas y demás? Sí. Sí, efectivamente, como bien lo indicas, el presidente Trump, promesa de campaña, ¿va a renegociar el tratado o se va a salir del tratado? Esa es la gran incertidumbre que tenemos en este momento. El año pasado se llevaron a cabo 5 rondas de negociación y en diciembre hubo una intersesional que le llamaron, no le quisieron llamar ronda de negociación porque los ministros no estuvieron presentes. ¿Quiénes eran nada más asesores? Los jefes de grupo de trabajo y los coordinadores de la negociación, a nivel de Ken Smith, por ejemplo, del lado mexicano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? En el balance general es básicamente lo que plantearon desde el inicio. Estados Unidos prácticamente tiene en 3 bloques la negociación. El primer bloque es un bloque de modernización, donde Canadá y México coincidimos, hay que modernizar el acuerdo, hay que incluir nuevas reglas en temas como, por ejemplo, comercio electrónico, que no existía en los años 90 cuando negociamos el acuerdo. Sí. Un segundo bloque de temas es un bloque en donde está buscando reducir la ambición de lo que ya hay. Por ejemplo, servicios de transporte terrestre. En el TELCAN que se negoció en los años 90, se preveía que entre México, Canadá y Estados Unidos íbamos a liberalizar los servicios de transporte terrestre y de pasajeros para que no hubiera obstáculos en las fronteras y para hacer más competitiva a la industria y a la región, ¿no? Lo cual, digo, no es óptimo, pero son temas con los que pues hay que lidiar como concesiones para Estados Unidos. Y el tercer bloque de temas son el bloque de temas que son prácticamente los intransitables, ¿no? Son los temas más complicados en la negociación porque, en primer lugar, afectan la institucionalidad del acuerdo. La amenaza de Trump de salirse del acuerdo para las reglas de origen y la resolución de controversias, ¿no? Exactamente. Y también la permanencia del acuerdo. Ves que está esa propuesta de que se van a revisar cada 5 años. Sí. Si no le gusta, se sale, ¿no? Entonces, eso le da en la torre al tema de la certidumbre, que es prácticamente uno de los baluartes del acuerdo, ¿no? Entonces, el tema es que sí se ha podido avanzar en algunas áreas, pero precisamente en las áreas que más le importan a Trump, que tiene que ver con reglas de origen automotriz, acceso a los mercados, eliminar el capítulo 19 para temas de solución de controversias relacionados con antidumping y subsidios, el tema de solución de controversias para inversionista-Estado, incluso el propio mecanismo del acuerdo para resolver disputas entre Estados está siendo cuestionado. El tema es que para Trump estos son los temas fundamentales para poder atender los 2 puntos que le prometió a su electorado, que son reducir el déficit comercial que tiene con México y un poco con Canadá, y también devolver el empleo en el sector de la manufactura a Estados Unidos.
Ninguno de los dos objetivos se va a lograr como resultado de esta negociación. Sin embargo, esa es la posición de Estados Unidos en la mesa. Sigue siendo esa la posición. Ahora, después de 5 rondas de negociación a nivel ministros y una interseccional en diciembre, el balance es que sí ha habido avances en las áreas en las que se puede haber avances, donde ya te decía que hay cierto consenso, hay cierta coincidencia en el interés de modernizar. Pero hay una serie de temas que ya te mencioné en los que estamos hablando de niveles completamente diferentes. Estamos en vías paralelas. El reto es cómo haces que esas vías paralelas empiecen a converger. Ese es realmente el problema en el que estamos metidos el día de hoy. Antes de que empecemos con el 18 y con lo que viene, digamos, en los términos de la renegociación, quisiera preguntarte un poco sobre las figuras de los negociadores. Empezaron siendo por parte de México y siguen siendo Ildefonso Guajardo, el canciller Luis Videgaray y Ken Smith. ¿Los has visto que han ido creciendo en su rol de negociadores? ¿Los has visto que han ido empoderándose en ese sentido? ¿O han pasado, digamos, porque veíamos al principio una reunión a la que fueron Guajardo y el canciller Videgaray a la Casa Blanca, en donde de repente Trump salió por lo menos en medios que estuvieron encerrados ahí bastantes horas y después Trump puso un tuit terrible y ellos amenazaban con irse a la reunión, digamos como que pasaron con muy bajas expectativas a ir creciendo, o ¿cómo los ves tú el papel de estos negociadores? Sí, mira, yo creo que el papel de los negociadores mexicanos ha sido bastante adecuado al reto, entendiendo que la negociación que estamos planteando, que le está planteando Estados Unidos a México y a Canadá, es una negociación no tradicional, ¿sí? Es una negociación que atiende una agenda política, de una campaña política que responde a intereses populistas, aislacionistas y unilaterales. Claro que cuando el secretario Guajardo, el de la Secretaría de Economía, y el secretario Videgaray, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se enfrentan a una agenda de esta naturaleza, sí la tienen que ver desde otra perspectiva, desde una perspectiva de que no solamente estamos tratando el tema económico, comercial, de inversión en la integración. Varias bandas. Exactamente. Estamos hablando con una administración que aparentemente toma a México como el enemigo a vencer, ¿no? O sea, Estados Unidos considera que nosotros le debemos, ¿no? Y le debemos en muchas áreas. Entonces, yo sí creo que la situación no ha sido fácil para el gobierno mexicano, no ha sido fácil para ninguno de los dos secretarios y tampoco para los negociadores que están sentados a la mesa, porque los negociadores que están sentados a la mesa tradicionalmente tratan temas comerciales a nivel técnico. Y aquí estamos hablando de temas que se presentan como técnicos y que tienen poco sustento técnico. Entonces, las discusiones son muy difíciles. Lo que me parece que hay que darles crédito es el hecho de que seguimos sentados a la mesa. Y seguimos tratando de encontrar alternativas para poder hacer que el presidente Trump sienta o entienda que lo que estamos planteándole sí le conviene a Estados Unidos, que sí es en beneficio de Estados Unidos mantener el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sin cambios o con los cambios que puedan hacer el menor daño a la región. Ya. Oye, por parte de los negociadores estadounidenses. Mira, hay una situación muy particular en este caso. Bob Lighthizer ha dicho que su único interlocutor válido para él es el presidente Trump, lo cual es muy significativo porque normalmente la administración tiene que trabajar tanto con su Congreso, que es el que va a aprobar el tratado, como con su sector privado, que es al que le tiene que responder para decirle, efectivamente, te conseguí las oportunidades que tú querías. Y en esta ocasión, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, parece no escuchar o no tener interés de escuchar a ninguna de las dos voces que son claves en el proceso de negociación en Estados Unidos. Y lo único que le importa es atender la agenda del presidente Trump. Bob Lighthizer aparentemente tiene las mismas ideas, tiene la misma filosofía, piensa de la misma manera y quiere lograr los mismos objetivos del presidente Trump, lo cual es dificilísimo y peligrosísimo, porque al final del día, supongamos, Genaro, que llegamos al punto en donde sí, efectivamente, Lighthizer obtiene todo lo que quiere de Estados Unidos y de Canadá y de México, perdón. Esto nos garantiza que en el Congreso de Estados Unidos
esto va a pasar cuando no tiene el apoyo de los congresistas y no tiene el apoyo del sector privado. El sector privado va a querer un acuerdo en donde ellos mismos a lo mejor se aten las manos en términos de acceso al mercado agropecuario, a lo mejor les haga mucho más difícil producir o exportar en América del Norte autos, camionetas, confección, o sea, una serie de áreas que son realmente muy complicadas. La verdad es que no estoy muy segura de que esto pueda suceder. El trabajo fino con el legislativo a Trump le ha fallado y le falló a lo largo de todo el 2017, ¿no? Y la Constitución ya le da al Ejecutivo la facultad de negociar tratados, pero es el Congreso el que los acaba aprobando, ¿no? Igual que en México también. Así es. Oye, entonces está por un lado Lighthizer. ¿Hay alguna especie de policía bueno y policía malo por parte de los negociadores de Estados Unidos? A mí me parece que todos son malos. No, no es cierto. No, el secretario de Agricultura, Sonny Perdue, tiene muy claro cuáles son los costos de para Estados Unidos y para su sector agropecuario de salirse de exportan muchísimo a México, ¿no? Prácticamente México es en algunos productos somos su primer mercado de exportación, por ejemplo, maíz y arroz. En otros productos somos segundo y en el conjunto somos el tercer mercado de exportación agropecuario para Estados Unidos, lo cual no es menor, considerando que prácticamente para el sector agropecuario de Estados Unidos el 75% de sus ventas son al exterior. Nosotros les compramos a ellos alimentos y por lo tanto el sector agrícola en Estados Unidos depende de los consumidores mexicanos. Así es, nosotros compramos muchísimos granos, maíz, frijol, sorgo, soya, les compramos fructosa, que complementa el mercado del azúcar, les compramos carne de puerco, carne de pollo, carne de res, etcétera. ¿Sí? Entonces, somos un mercado exportador clave para muchos estados, incluso que votaron por el presidente Trump. Como si llega, digamos, como una especie de muro de contención con el negociador Lighthizer y con el presidente Trump y dicen, oye, esto representa a México para este sector, ¿no? Así es, así es. Lo que sí es cierto, y es lo que se ha dicho en los últimos meses, es que realmente el secretario de Agricultura, Sonny Perdue, aunque tiene comprensión sobre el tema y le ha dado todo el apoyo al sector exportador agrícola en Estados Unidos, pues no es el negociador en jefe. Al final del día, el que va a decidir si hay un acuerdo que le pueda satisfacer al presidente Trump, aparentemente es Bob Lighthizer. Y digo aparentemente porque seguimos en el proceso. El proceso no ha terminado. Era también una figura clave en algún momento y cada vez se ha ido apagando, digamos, ¿no? Yo creo que la figura de Rex Tillerson en esta negociación es mínima. Yo te diría que no lo hemos visto realmente en acción, tomando decisiones y además, por lo que alcanzamos a entender, su posición dentro de la administración es bastante débil. Y comparada con la posición del representante comercial de Estados Unidos, Bob Lighthizer, no tiene nada que hacer en la mesa, realmente. Ya. De los canadienses ya ni te pregunto porque pues, hemos visto también, lo platicaste aquí también a lo largo de todo el 2017, como hubo primero una especie de distancia entre México y Canadá, después más convergencia y unidos, digamos, una especie de frente amplio contra los negociadores del presidente Trump. Déjame hacer una pausa muy breve y regresando hablamos ahora sí sobre estos dos escenarios para el 2018, si decide o no Trump anunciar que se salen del tratado o si decide continuar con las negociaciones. No, déjame hacer una pausa muy breve, Luz María, regresamos después de esta. No te vayas, esto es Foro Global y regresamos después de la pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros en Foro Global. Esta noche estamos conversando con Luz María de la Mora sobre lo que puede pasar este 2018 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Luz María, precisamente ese es el tema de este bloque. Decías al principio, bueno, antes de que empezáramos a grabar, te pregunté qué va a pasar. Me dijiste, te traigo los dos escenarios, ¿no? El escenario del presidente Trump no denuncia y siguen las negociaciones, o el escenario de denuncia y se sale a Estados Unidos. ¿Por qué no empezamos con el escenario, el positivo? No denuncia y continúan con las negociaciones. Y en ese sentido, ¿cuál es el calendario? Sí, claro que sí. Mira, Genaro, está planteada la siguiente ronda de negociaciones del 23 al 28 de enero en Montreal. En esta sexta ronda de negociaciones sí se espera que haya definiciones importantes. Febrero en Montreal. O sea, no, enero. Enero. O sea, ya la semana, en 2 semanas. En 2 semanas, exactamente. Sí, esa sería la sexta ronda de negociaciones. Tú sabes que cuando se inició este proceso de negociaciones, se esperaba, se decía que podía concluirse a finales de año del 2017. Sí. Eso no fue posible y es obvio que no iba a ser posible porque es una agenda muy amplia. Es una agenda con
más de 30 mesas de negociación, con 30 mesas de negociación. Sí. Entonces, esto es algo que no se puede resolver tan fácilmente y sobre todo cuando tenemos visiones que no precisamente coinciden en todo, ¿no? Entonces, se ha extendido el calendario de negociaciones posiblemente hasta finales de marzo de 2018. Okay. Peligrosamente cercano al calendario electoral de México y de Estados Unidos, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que lograr para que esta negociación se dé? Bueno, pues que los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, podamos tener en la mesa un acuerdo en donde los tres digamos, bueno, yo te di algo, me siento satisfecho, logré lo que necesitaba. México y Canadá, cuando iniciaron las negociaciones, dijeron, queremos la modernización del acuerdo, queremos una integración más profunda, queremos elevar la competitividad de la región y queremos una agenda incluyente en esta negociación, lo que quiere decir atención a pymes, cuestiones de mujeres empresarias, cuestiones de medio ambiente, cuestiones laborales, cuestiones sociales, ¿sí? Entonces, esa no es precisamente la agenda de Estados Unidos. La agenda de Estados Unidos es devuélveme lo que me robaste y quiero un acuerdo justo para mí. ¿Sí? Entonces, el reto aquí, en términos técnicos, es cómo hacemos para que esas dos agendas se puedan conjugar. Yo no digo que no se pueda. Vamos a ver si se logra. Creo que entonces podemos tener un acuerdo. Claro. Ahora, hoy decías que en febrero, en esta ronda en Montreal, se van a tomar decisiones importantes. ¿Qué decisiones son? ¿Qué está en juego? Lo que está en juego es que Estados Unidos, Canadá y México, los tres podamos decir, sí pudimos encontrar el lenguaje o las áreas en las que podamos demostrar que podemos avanzar y que podemos llegar a un acuerdo que nos satisfaga a los tres. ¿Sí? Ahora, no está fácil encontrar esos acuerdos que les satisfagan a los tres. Lo que no quiere decir que eventualmente podría haber diferentes opciones. Una es decir, a ver, por darte un ejemplo, ¿quieres una regla de origen de 85% en autos? Te lo voy a dar, pero no me lo pidas para mañana. Pídemelo en un periodo de transición de 5 o 10 años, ¿verdad? Las reglas de origen a veces se pueden cambiar, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de trabajo es el que se tiene que hacer, pero se requiere trabajo técnico para poder realmente materializarlo, ¿sí? Ahora, yo creo que el hecho de que el presidente Trump ya pasó su reforma fiscal y ya puede demostrar que tiene un resultado legislativo, una promesa de campaña y que él lo ha vendido, vamos a ver si es cierto, pero él lo ha vendido como que es la gran reforma fiscal que va a ayudar a toda la población y que va a darle un dinamismo mayor a la economía de los Estados Unidos. Creo que eso le puede ayudar a reducir la presión sobre la negociación del tratado, porque puede decir, bueno, ya les cumplí algo, sigo trabajando en lo otro, vamos a seguir intentando y vamos a seguir. En otras palabras, el Telcán ya no, pues, se le ha quitado presión, ya no es la piñata que era que fue a lo largo del 2017 de Trump, ¿no? Exactamente. No logró nada, entonces desvió la atención, le pegó a la piñata, el Telcán es una porquería, no va a salir, lo amenacé, lo voy a cumplir. Exactamente, sí. Creo que en este momento sí sirve el hecho de que el presidente Trump de alguna manera está un poco más tranquilo o más... Claro que tiene sus propios problemas de política interna, que todos sabemos, ¿no? El escándalo del libro con los chismes de... Exactamente. Furioso y casi como la película de coche, Rápido y Fire Furioso. Fire and Fury. Sí, y luego también el tema de las investigaciones de Rusia, entre otros temas, obviamente Corea del Norte, etcétera. Hay una agenda muy complicada, ¿no? Por ahora creo que eso puede ayudar a que la presión sobre la negociación se baje un poco y que se permita que la negociación siga avanzando. Eso no quiere decir que ya lo tenemos resuelto. Tampoco que se va a lograr el calendario de marzo que habías mencionado, ¿no? Yo lo veo realmente complicado, sobre todo por el tipo de temas que tenemos, a menos de que las partes decidiéramos retirar esos temas de la mesa y decir, estos temas no los vamos a tratar ahora, estos temas se van a quedar para una agenda futura, ¿sí? Si ese fuera el caso, entonces, bueno, tienes la posibilidad de tener un acuerdo con otros temas que vas a tratar en el futuro, pero ya concluiste un proceso. Ese es uno. Ahora, el otro escenario es el escenario que siempre existe y que siempre está, dada la naturaleza de la administración del presidente Trump, es que el presidente Trump en cualquier momento puede decidir que no está satisfecho con el trabajo que se ha hecho, ¿no? De incluso el año pasado, después de la quinta ronda de negociaciones, el representante comercial Bob Lighthizer nos regañó
a Canadá y a México y nos dijo que realmente estaba muy decepcionado y que realmente le sorprendía el hecho de que México y Canadá prácticamente estábamos arrastrando los pies y que no estábamos haciendo nada porque veía que no atendíamos ninguna de sus demandas, ¿no? Entonces, eso también lo retomó el presidente Trump diciendo, pues estos países quieren seguir abusando de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si esa perspectiva se mantiene en el sentido de que el presidente Trump no esté obteniendo lo que él cree que debe de obtener de México y de Canadá, y si sigue este proceso avanzando y él ve que esto puede ser un tema que le ayude electoralmente, políticamente, a tener el apoyo de su base, podríamos pensar que podría darse una decisión de esta naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, recordemos que esta negociación es una negociación que responde a una agenda de política interna, ¿sí? Efectivamente, como ya lo mencionabas, el próximo año, en noviembre, me parece que es el martes 7 de noviembre, es la elección del Congreso de medio término. Se renueva toda la Cámara de Representantes en Estados Unidos, un tercio del Senado. Ya viste que en diciembre, el 12 de diciembre, fue la elección en Alabama para reemplazar a Jeff Sessions, que es actualmente el procurador general y era el senador de Alabama, y los republicanos perdieron. El candidato del presidente Trump perdió, ¿sí? Porque era un pésimo candidato, obviamente. Es un buen indicador de que podrían los demócratas tomar avances importantes en el Congreso. Exactamente, y es normal, ¿eh? En los procesos, digo, tú lo sabes muy bien, en la política en Estados Unidos, en la política electoral de Estados Unidos, normalmente un presidente en las elecciones de medio término tiende a perder posiciones a favor del partido en la oposición y es probablemente lo que le pueda suceder. Ahora, ¿cuál es el tamaño de la pérdida? Ese es lo que todavía no se sabe, ¿no? Y entonces eso podría llegar a influir en la decisión del presidente Trump de decir, me conviene, hace su cálculo político y vería si le conviene. Ahora, algo que creo que también tenemos que tener en cuenta es que ahora que ya no hay reforma fiscal, pendiente y que ya el Partido Republicano le puede decir a su electorado, yo ya te cumplí como Partido Republicano, ya puede tomar una cierta distancia el Congreso con respecto a las decisiones del presidente Trump en temas de Telecán. ¿Por qué? Porque sí le puede decir, oye, a lo mejor yo no estoy tan de acuerdo con lo que tú estás proponiendo. Aunque no te puedo decir que hay una gran mayoría de congresistas en Estados Unidos que apoyan el Telecán. Si hay algunos a nivel de Senado, a nivel de la Cámara de Representantes y a nivel de gobernadores que sí están empezando a ejercer mucha presión. Los que tienen electores cuyos trabajos dependen del Telecán, ¿no? El sector agrícola, por ejemplo. Exactamente, el sector automotriz, infinidad de sectores, ¿no? Porque la verdad es que el panorama es bastante amplio. Entonces, creo que ese cambio en temas de legislación y en temas de prioridades de los propios congresistas podría llegar a tener alguna incidencia. Lo que sí, desafortunadamente, es que estamos en un panorama de mucha incertidumbre. México y Canadá estamos metidos en un proceso de negociación por demanda de Estados Unidos. Lo que si comparas, por ejemplo, con lo que está pasando con el acuerdo con Corea, no es similar. El acuerdo con Corea, Estados Unidos tiene un acuerdo con Corea desde hace 6 años. Con Corea del Sur. Con Corea del Sur, perdón. Sí. Con el otro Corea tiene la amenaza del botón de quién tiene el botón más grande. Pero también le ha puesto mucha presión a Corea del Sur por el tema del déficit comercial que tiene. La única diferencia es que la negociación que están haciendo, que por cierto están llevando a cabo el día de hoy en Washington, es que es una revisión al acuerdo y Estados Unidos ha propuesto 50 medidas que quiere modificar. Pero esa no es una renegociación. Entonces, lo que suceda no tiene que ir por el fast track y no tiene que ir al Congreso para su aprobación. Simple y sencillamente son algunas pláticas que quieren lograr mejorar el acceso para Estados Unidos porque se lo prometió también a su electorado. Le prometió que iba a revisar todos los acuerdos comerciales a nivel internacional, ¿sí? Ahora, en el caso de Corea, efectivamente tienen un déficit comercial con Corea, lo que quieren es revisarlo, pero
pues la posición de Corea es, pues yo voy a revisar y si me conviene lo que me presentas, pues te lo tomaré y si no me conviene, pues nos seguimos con lo que tenemos, ¿verdad? Oye, y en este escenario de Trump denuncia el acuerdo, se sale, pues ya se acabó el tratado. ¿Y qué pasaría? Digamos, porque se ha ido tejiendo a lo largo de estas 3 décadas, casi 3 décadas de tratado, 20 y tantos años, toda una infraestructura alrededor de una integración de las 3 economías. Claro. ¿Qué pasaría? Sí, mira, yo creo que hay que analizarlo a diferentes niveles. Primer punto. La salida de Estados Unidos, de acuerdo al artículo 2205 del tratado, lo que querría decir es que Estados Unidos se retira, pero el Telecan se mantiene para el comercio entre Canadá y México, ¿sí? Estados Unidos tiene un acuerdo bilateral con Canadá, probablemente ese acuerdo que está ahorita en suspensión podría volver a ponerse en vigor. México y Estados Unidos estaríamos en una posición de seguir comerciando, seguir negociando bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio, obviamente pagando aranceles de nación más favorecida, que en algunos casos para las exportaciones mexicanas son bajos, como 2.5% para automóviles, pero para otros productos no son bajos, como por ejemplo confección 35%, camionetas 25% y toda una serie de aranceles para el sector agropecuario. Esa es la primera. La segunda es que hay una gran indefinición en Estados Unidos sobre realmente cuál es la capacidad del Ejecutivo para tomar esta decisión. Y nada está dicho y pues estamos en terreno inexplorado. Entonces, ojalá que no tengamos que averiguar qué va a pasar. Hay 2 escuelas de pensamiento. Está la escuela de los constitucionalistas que dicen que el Ejecutivo, bajo la cláusula de comercio de la Constitución de Estados Unidos, solamente tiene la facultad para negociar acuerdos comerciales, pero no para denunciar acuerdos. Esa es una escuela de pensamiento. Entonces, en caso de que el presidente Trump decidiera salirse, se podría llevar el tema a la Suprema Corte y la Suprema Corte, en base a esta cláusula, le podría decir, te equivocaste, te excediste tus funciones, esto no procede. Y entonces dejas el tratado. Pero es largo ese proceso. Es muy largo. Por otro lado, está la otra escuela de pensamiento que te dice, no es cierto. Bajo la legislación de Estados Unidos, la ley comercial de 1974, de 1988, de 1979, la sección 125, párrafo A, B y C, le dan la facultad al Ejecutivo de tomar decisiones con respecto a acuerdos comerciales, como negociar o denunciar. ¿Sí? Entonces, está previsto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que 6 meses después se va a retirar Estados Unidos. Empezamos en una negociación, en un trato nación más favorecida como cualquier otro socio comercial bajo OMC. Y hay una tercera interpretación que dice que los tratados internacionales en Estados Unidos no son tratados como en México, no están reconocidos a mismo nivel de la Constitución, sino que son acuerdos que de alguna forma se nacionalizan. Hay que hacer legislación nacional para poder implementarse. Entonces, la pregunta es, ¿esto afecta a esa legislación nacional, que es de alguna manera la manera en que Estados Unidos está implementando el acuerdo? No lo sabemos. Realmente es una indefinición que no ayuda en nada, ni al productor, ni al inversionista, ni al exportador, ni a nadie. Esa parte para mí es la más delicada. Y por último, yo te diría que una cosa que sí creo que es muy importante para México es que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte nos da certidumbre en reglas, nos da certidumbre para poder atraer inversiones. Eso es lo que para nosotros es fundamental. Ahora, de que va a afectar algunas cadenas de valor, algunas cadenas de producción, sí creo que las va a afectar. Sin embargo, también es cierto que después de prácticamente 25 años de implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la integración productiva en América del Norte está dada. Entonces, sí creo que puede haber afectaciones, pero creo que esas afectaciones pues van a ser de alguna forma relativas y al final del día pues no vamos a poder atender la demanda del presidente Trump de reducir su déficit comercial. Pues vamos a tener un año muy interesante para hablar de estos temas, Luz María Lamora. Muchas gracias por este balance y por esta perspectiva de lo que puede ocurrir en 2018 respecto al Telcan. Vente pronto para hablar de lo que ocurra. Claro que sí, Genaro. Muchas gracias. Gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano. Te invito ahora a que continúes con la programación de Foro TV y yo te espero el próximo lunes en punto de las 11 para una nueva emisión de Foro Global.